Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarles en este 25 de noviembre, este jueves, Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, un día importante también en el mundo porque hoy está señalado como una fecha para denunciar el maltrato que reciben algunas mujeres. Lamentablemente no son pocas, son muchas las mujeres que sufren de maltratos, sufren de abusos, sufren de vejaciones y se necesitan este tipo de fechas, este tipo de propuestas por parte de la sociedad para poder darle visibilidad a aquellas personas que no tienen más que el comentario, que la insistencia de que necesitamos superar este tipo de problemas. Máxime con una pandemia que les ha quitado, que les ha restado mucho a las mujeres, es una fecha por ello relevante. Les dije que hoy sería un tanto cuanto atípico en la transmisión. Les comentaba, somos una comunidad en las que hay muchos momentos familiares. Yo les decía que en mi familia, que es una familia constituida por la mezcla de mexicanos y estadounidenses, y tenemos la costumbre de reunirnos en familia en el día de Thanksgiving, el Thanksgiving Day, que para nosotros es muy importante ya que es un encuentro en el que pues solemos reunirnos, y por ese motivo les dije que sería un tanto cuanto atípico. No será la hora, un poquito más de hora que habitualmente hacemos, pero sí me interesa mucho entrar en comunicación con ustedes porque hay asuntos que no pueden pasarse, que no pueden quedarse en el anonimato, que no pueden quedarse en el olvido y ante situaciones. Y por ello tengo elegidos algunos temas que creo vale la pena les demos una muy buena revisada, con lo que sobre todo escogí un par de artículos periodísticos que es importante que toquemos. Uno, este es muy relevante porque se refiere a la educación. Son tres artículos, mejor dicho. Uno de David Calderón. Yo les he insistido, la salud es muy importante, estamos viviendo un tiempo fundamental y desgraciadamente cuando hacemos una revisión de las condiciones en que ha pasado la pandemia en México, son muchos los errores de este gobierno, desde que no adquirieron las pruebas por no gastar, desde que no hicieron la compra de equipo e instrumental y que derivó en la muerte de tantas personas, que hoy México es el país con más muertos entre trabajadores, empleados del sector salud en el mundo, en el mundo. Y en cifras cerradas está México en el cuarto lugar con mayor número de muertos, que cuando se haga el balance va a ser muy probable que quede entre los dos primeros lugares, porque estamos hablando de 750,000 personas que perdieron la vida o por COVID o por situaciones de salud que se complicaron cuando sufrieron o se contagiaron de COVID. Si bien es cierto que no murieron de COVID, tuvieron complicaciones que los llevaron a la muerte. Sí, el sector salud es fundamental, pero el otro es educación. Educación es básico porque pues finalmente allí es en donde tenemos a los niños. Y hoy publica David Calderón en el periódico El Financiero algo que titula Urge defender. Dice, pon la bolsa donde pones la boca, dice un viejo proverbio inglés. Las prioridades de gobierno se hacen reales y tangibles en el presupuesto. El de la Federación para 2022 deja en una terrible precariedad la tarea educativa del Estado. Hay un aumento de 1.1% real con respecto de 2021 para el global de educación básica. Pero dentro de las partidas, el cambio favorece a las becas sin focalización y a un programa que hasta ahora no ha tenido reglas de operación. La escuela es nuestra, manejado como reparto para infraestructura sin la focalización que después de 2 años sigue sin resolver, que haya aún, fíjense ustedes, que haya aún escuelas sin agua. O sea, les concreto este párrafo de David Calderón. El presupuesto de educación para el próximo año sube un 1.1%. Mendigo 1.1%. No mendigo, mendigo. Y
De ello, hay que incluir becas que no están focalizadas. Están dadas a tontas y a locas, como todo lo que hace este gobierno, que no hace reglas de operación cuidadosas y todo es, de veras, al aventón. No debiera suceder en un país ya como México que faltase el agua en las escuelas. Eso no tiene nombre. David Calderón sigue diciendo, lo peor es que los aumentos con cantidades casi iguales para el global se hacen a costa de desaparecer programas que apoyaban al menos a 4.5 millones de niñas y niños en la educación básica. Indigna más y preocupa más porque esta reducción ocurre justamente cuando se requiere. Por el contrario, un aumento, todas las comunidades escolares deben reactivarse y compensar los devastadores efectos de un cierre excesivamente prolongado. Pero a diferencia de muchos países, incluso en Latinoamérica, como Colombia, Ecuador, Argentina, no hubo en la decisión de los legisladores la congruencia de destinar recursos extraordinarios adicionales para dar el empujón que es necesario para reiniciar. Por el contrario, se recortan programas clave y se afecta a niñas y niños, a los más marginados. Así, primero los pobres sigue siendo una promesa sin cumplir. Presentamos a los legisladores de todos los partidos, desde el trabajo de la Comisión para el Regreso CIPINA, una propuesta que asignaba aumentos de 1,000 millones de pesos para apertura segura, 170 para recuperar aprendizajes, 63 millones para prevenir y revertir el abandono escolar, 1,110 para compensar marginación, 760 para formación docente. Y así sigue. A ustedes les parecerá mucho. No es mucho. No es mucho para un país como México, que debería darle prioridad a esto y no absurdos como la necedad de López Obrador de terminar obras que no van a estar ni a tiempo, como el aeropuerto, como la refinería. No solo no se dio, sino que se quitó. Para los proyectos de mega infraestructura se van a destinar, fíjense ustedes, 640,000 millones de pesos el próximo año, esperando que las construcciones reactiven la economía. Pero para apoyar la raíz del bienestar del país, que está en propiciar el desarrollo pleno y armónico de su infancia, para eso no se destinó dinero suficiente. Se está cargando el peso a los maestros y directivos para que compensen y reviertan lo que perdimos en el encierro. Eso, entiéndase, a la propuesta que hizo López Obrador de destinar 640,000 millones de pesos a sus caprichos de mega obras, se le niega lo que se necesita y se deja en manos de los maestros, de los directivos, toda la tarea de compensar la pérdida de tiempo, de educación, de capacitación, de desarrollo. Todo eso se deja en manos de los profesores. En educación los grandes perdedores son los niños y los maestros. Les fallaron y las consecuencias pueden ser muy graves en el tiempo. En el momento de máxima necesidad no se asignaron recursos extraordinarios y se redujeron los que había. Hay más de este artículo, hasta ahí lo dejo, porque, como les decía, el tiempo es escaso en la transmisión de hoy y es muy relevante el que nos ocupemos de este tema. De paso, quiero saludar a Claudia Guerrero, Marilu Camporrico, Angie Lizam, muy buenas noches, Hermin Gen Cimental, también muchas gracias, buenas noches, Yolanda Solano, don Margarito Fajardo Guzmán, Juan Anaya, quienes nos están acompañando también en esta ocasión, Emma Rivera Medina, Gloria López, Judith Esquivel, dice claro que no van bien las cosas, van terribles. Marina Lara Sili dice feliz celebración de Acción de Gracias, muchas gracias. Marta Perry dice les mando un fuerte abrazo, feliz día de Acción de Gracias ya que ustedes tienen parte como nosotros aquí. Ella está en Houston. Bueno, ahí me quedo, Maru, para entrar a otro artículo que me interesa mucho que comentemos. Y se llama Los Arranques, se titula Los Arranques del Presidente, lo escribe Raimundo Rivapalacio. Y este artículo, créanmelo, dibuja perfectamente el estatus de un presidente que ya perdió el rumbo, de un presidente que ya perdió el camino. Si algún día lo tuvo encauzado, ahora sí está totalmente desarticulado,
totalmente en el poder, en la megalomanía, y les leo parte de este artículo de Raimundo Rivapalacio. Mucho mal le están haciendo al presidente los asesores que todo el tiempo le envenenan el alma y alimentan su proclividad al enfrentamiento y la polarización. Es peor que les haga caso y más aún que sea presa fácil de la manipulación de quienes le tienen tomada la medida en Palacio Nacional. El resultado es un proceso de toma de decisión fallido, que exhibe su talante rencoroso y muestra deficiencias en la gestión ejecutiva y causa tropiezos en el ejercicio de gobierno. En unas cuantas semanas, las caídas de Julio Scherer, de la Consultoría Jurídica de la Presidencia, Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Arturo Herrera, de la Presidencia del Banco de México, pintan al presidente López Obrador como un político mercurial. Ya saben que mercurial sube y baja como el mercurio de los termómetros, que se prende rápidamente y toma decisiones sin pensar en las consecuencias. Herrera es el último al que pasó por la guillotina. Lo hizo de forma inescrupulosa, ocultándole que había decidido hace mucho tiempo que lo que le prometió no le cumpliría. El presidente sabía que lo sacrificaría, pero inexplicablemente dejó que muriera sin enterarlo de su suerte. Es una sevicia política lo hecho por López Obrador, en represalia porque no le hizo caso como secretario de Hacienda de deshidratar a los gobiernos de oposición antes de las elecciones intermedias, violando la ley de coordinación fiscal que distribuye las participaciones a los estados y municipios. Nombrar a Herrera para encabezar el Banco de México había sido un error de origen y muy propio del presidente, que para deshacerse de funcionarios aprovecha los huecos que se abren en su equipo para llenarlos con los indeseables. El caso previo más claro fue el de Esteban Moctezuma, a quien ya no quería como secretario de Educación, pero no sabía qué hacer con él hasta que Marta Bárcena renunció prematuramente a la Embajada de México en Washington y López Obrador encontró en esa oficina su destino. El presidente nunca vio con buenos ojos a Herrera y quería deshacerse de él. El término de mandato del gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, a quien nunca consideró ratificarlo, abrió la puerta de salida a Herrera. Las cosas hubieran caminado sin problema, pero poco después de asumir su sustituto, Rogelio Ramírez de la O, que tampoco veía bien a Herrera, informó al presidente que las instrucciones para modificar las participaciones federales las había incumplido, aunque Herrera había actuado conforme a la ley. Bueno, lo demás ya ustedes lo saben, la designación de Victoria Rodríguez Ceja como probable gobernadora del Banco de México. Todavía falta un trecho por cumplir. Cuando llegó Ramírez de la O a la Secretaría, le llevó a 3 nuevos subsecretarios que quería nombrar, uno de los cuales reemplazaría a Rodríguez. El presidente vetó a los 3, porque uno de ellos, Alejandro Reynoso, había trabajado en el gobierno de Carlos Salinas bajo las órdenes de Pedro Aspe. Las decisiones, dice Raimundo Rivapalacio, tomadas sobre las rodillas, son buena parte del problema del presidente. Y señala además que el presidente no tenía intención de destituir a Santiago Nieto, pero el domingo y el lunes, después de la boda en Guatemala, el jefe de propaganda y arquitecto principal de la polarización, Jesús Ramírez Cuevas, estuvo llenándole la cabeza de que era un exceso lo que había hecho Nieto. López Obrador, con su mismo modus operandi, le dio a Pablo Gómez el empleo que había ordenado buscarle en el gobierno desde que perdió las elecciones intermedias, la Diputación Federal. Sin tener la misma sensación con Scherer, el caso es similar. El consejero jurídico renunció porque el presidente le iba a quitar la fuerza política que lo empoderó la primera parte del sexenio. Scherer, Nieto y Herrera, no por cercanía, sino por responsabilidad, formaban parte del círculo de poder del presidente, quien con sus arrebatos de furia y de cobrarles con poco tacto sus cuentas y atrevimientos, ciertos, falsos, certeros o magnificados, se metió en mayores honduras de administración, articulación y orden.
López Obrador no cambiará. Las experiencias le afectan, pero no modifica su actuar, lo que explica los tumbos y rendimientos crecientemente negativos de su gestión presidencial, escribe Raimundo Rivapalacio en el periódico El Financiero. Les decía, hay en todo esto elementos para ver cómo hay una pérdida total de rumbo con respecto a lo que está haciendo el presidente de la República. Y miren, aquí dentro de todo esto quiero compartirles esta parte de esta entrevista, porque lo del Banco de México es importante. Esta entrevista la realizó Paco Ramírez en Mega Noticias TVC y bueno, aquí estamos con una oportunidad de escuchar a un buen especialista como Mario Di Costanzo sobre este tema. Esto lo presentó anoche Paco Ramírez en Mega Noticias y les comparto una parte de esta entrevista. Consultor financiero. Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Al contrario, Paco, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. A ver, inflación del 0.05%, la mayor en 2 décadas. A mí me gustaría primero entrarle, Mario, si estás de acuerdo en qué impacto tiene en los mexicanos, en el bolsillo, en la mesa de los mexicanos, qué impacto tiene esta cifra. Bueno, yo te diría que tiene impacto sobre todos los mexicanos. El dinero vale menos. Es decir, en la medida en que haya más inflación, en la medida en que el crecimiento de los precios sea más rápido y constante, es en la medida en que nuestro dinero adquiere menos. ¿A quién perjudica más? Pues evidentemente a las personas de menores ingresos. Y por una razón también muy importante, las personas de menores ingresos son las que tienen que destinar pues más dinero a la compra de alimentos. Luego entonces, si además son los alimentos los que crecen más en precio, pues evidentemente les pega más en precios y les queda menos dinero pues para llevar a cabo otras actividades de manutención, vivienda, educación, salud. Por eso es que además hemos visto este repunte inflacionario y hemos visto que ha aumentado lo que se conoce como pobreza laboral o pobreza salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy lo anunciaron también, 52 millones de mexicanos, el 40% de quienes trabajan actualmente, están en pobreza laboral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que ganan ya no les alcanza ni siquiera para adquirir una canasta básica. Así nos afecta la inflación y obviamente en mayor o menor medida, pero es a todos los mexicanos. Ahora, de esto que nos dices me preocupa porque hoy, con toda esta situación, la nominación de la próxima gobernadora del Banco de México, el tema de la inflación, Jonathan Heath, que es el subgobernador del Banco de México, pone en uno de sus tweets esto que me impactó: la inflación de la primera quincena de noviembre en 7.05%, la más elevada en más de 20 años. Pero, aquí ojo, todavía en una clara trayectoria al alza. Preocupante. Pues yo te diría preocupante y alarmante por la serie de todos los sucesos que se han dado hoy. Preocupante porque además, hay que reconocerlo también, es un fenómeno mundial. Ahora, es un fenómeno mundial, pero ¿qué hacen las economías? ¿Qué deben de hacer los bancos centrales de todos los países? Llevar a cabo medidas pues para tratar de contener este incremento de los precios. Uno de ellos es precisamente, como lo hemos visto durante los últimos meses, elevar la tasa de interés precisamente para que la decisión entre comprar ahora y guardar dinero sea más inclinada, digamos, a guardar dinero para tratar de contener esta inflación. Claro, tiene sus costos, como todo en la vida, pero evidentemente en este momento el enemigo a vencer, yo te diría, son dos: el crecimiento económico, que no lo estamos teniendo a como se había dicho, y dos, la inflación, es decir, el poder adquisitivo de la gente está perdiendo poder adquisitivo y afectando
desde luego, a quienes menores ingresos tienen. Ahora, en este contexto, tú tomas la decisión de mover o designar como el nuevo gobernador del Banco de México, desgraciadamente lo tengo que decir así, a una persona que no reúne ni los conocimientos técnicos ni los requisitos que te impone la ley. La ley es muy clara. No los cumplía, déjame preguntarte esto, no los cumplía incluso Arturo Herrera. Sí, evidentemente Arturo Herrera no los cumplía. A ver, ¿qué te dice la ley? Es el artículo 39, la fracción 2. Creo que alguna vez lo platicamos en su momento. Así es. Es. Que dice que la persona que se designe tiene que tener notables conocimientos o experiencia en materia monetaria. ¿Qué quiere decir y por qué es en materia monetaria? Porque las herramientas que tiene Banco de México para combatir la inflación, para tratar de detenerla, pues es evidentemente la tasa de interés, la cantidad de dinero que hay en la economía, quizás el tipo de cambio cuando logra hacer algunos movimientos con el tipo de cambio, y esas son variables monetarias. Pero además, ¿qué te dice la ley? La ley te dice que además tiene que tener una experiencia de cuando menos 5 años en altos o en cargos de alto nivel del sistema financiero mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tuviste que haber tenido la experiencia, ya sea como secretario de Hacienda, como director general de un banco, como director general de un organismo que supervise al sistema financiero. En el caso de Arturo, pues desafortunadamente no tenía los 5 años que marca la ley. La ley es muy clara y es muy contundente. Tenía algunos conocimientos, no notables en materia monetaria, pero no era una autoridad en materia monetaria. ¿Qué pasa con esta designación? Pues que se aleja aún más de lo que dispone la ley. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la subsecretaria ha tenido experiencia en materia presupuestaria, 1. Y 2, siendo subsecretaria de egresos, pues no eres ninguna autoridad del sistema financiero, al contrario, tu chamba es cómo gasta el gobierno. Ahí tienen parte de lo que le declaró a Paco Ramírez el economista Mario Di Constanzo, y en esto hay que ser muy concretos. ¿Saben por qué lo estamos tratando? Porque al presidente de la República le vale un comino violar la ley, pasarse la Constitución, lo que debiera respetar, porque así está escrito, así está implícito, pero ya lo hizo con la Comisión de Derechos Humanos, ya lo ha hecho con otras instancias, y ahora el órgano autónomo por excelencia está pasando por las situaciones inconvenientes que, digámoslo tal cual, el presidente de la República no respeta. Andrés Manuel López Obrador no respeta y con su ignorancia manifiesta sale a tratar de justificar lo injustificable. No hay margen para poderle dar credibilidad a este tipo de decisiones, y que nos van costando mucho a los mexicanos frente a todo esto que se está viviendo. Bueno, pero dentro de todo también vamos a platicar vamos a platicar también de la importancia que le está dando el presidente de la República a los militares. Todo este apoyo, todas estas facilidades, recursos, dinero, que está haciendo un verdadero desastre. Pero antes déjenme pasar algunos de sus comentarios. Gracias por estar, como siempre, con tanta voluntad acompañándonos. Don Jaime Torres, Sur Azul Caminante, dice nuevamente saludos para toda la comunidad. Carmen Trillo, buenas noches, también muchas gracias. Ricardo Blanco dice qué bueno que se pudo conectar. Raxo Rodríguez, también buenas noches. Erasmo Rodríguez Orella dice qué nombre sugieren para el nefasto e inepto Tartufo con eso de que se cambiará de nombre. ¿Qué se va a cambiar de nombre? Él dijo, me cambio de nombre. Si fuera el caso, no cumple. Guillermo Romero, el doctor Romero, también buenas noches. Gracias, doctor, por todo su apoyo, sus aportaciones. Pedro Martín Amador dice, es más grave lo que se viene que esto. México a un paso de ser Venezuela. Domingo Velázquez
Dice, buenas noches, disculpas por la ausencia, no, bienvenido. Siempre, aquí están bienvenidos siempre. Karinita Guadalupe Pardo dice, buenas noches. Dice, hoy pude entrar a escuchar el programa porque me tocó descanso. Como siempre, Karinita, usted es parte de todo esto, gracias por acompañarnos. El doctor Romero también nos dice, si tomamos en cuenta la población de México y el número de muertos por COVID-19, sin lugar a dudas es el primer lugar de mortalidad del mundo. Es cierto. Ana Isabel Herrera, saludos a toda la comunidad. Carmelita Ortega Speitia, también buenas noches. Sofía Navarro, al gobierno no le interesa la educación, está apostándole a la ignorancia para que después no haya quien le reclame. Juan Armando García, gracias por su saludo. También a Víctor Alberto Chávez Andrade, quien está en León, Guanajuato. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ahí me quedo para entrar a este tema, porque es otro artículo de los que quiero compartirles. Este es de Héctor de Mauleón y hace una verdadera síntesis de lo que ha sido el peso de los militares en la historia de México. Lo titula, él está en el periódico El Universal, Los militares y la tentación política. Ese es el título. Y dice, el 18 de noviembre de 1916, el primer jefe, Venustiano Carranza, emitió un acuerdo que obligaba a los militares con mando de tropa que desearan participar en actividades políticas o hacer propaganda en favor de alguna candidatura, a solicitar licencia para separarse del mando. Es decir, ¿quieres aspirar a un cargo? Sepárate de tus actividades militares y pasa a la actividad política. Sigue diciendo Héctor de Mauleón, de esa manera serán relevados y estarán en libertad de realizar su propaganda política, terminaba el documento enviado por la Secretaría de Guerra y Marina. El presidente, que creía en la necesidad de detener los abusos del militarismo y consolidar la fuerza del poder civil a fin de terminar con una era sangrienta de asesinatos, rebeliones, cuartelazos, cayó precisamente bajo las balas de militares al mando de un hombre siniestro, Rodolfo Herrero. Es decir, antes de que perdieran el poder los militares, mataron a Venustiano Carranza. Tlaxcalaltongo fue el punto de partida de una guerra de exterminio entre los generales que buscaban el poder político, eso que hoy llamamos revolución. Las rebeliones, los planes y los asesinatos borraron a una generación entera de militares. Pero la influencia de quienes sobrevivieron, los veteranos de la revolución, se mantuvo vigente durante varias décadas. Todavía en 1938, después de manejar el estado que gobernaba San Luis Potosí como una dictadura de facto, el general Saturnino Cedillo organizó un ejército que se alzó en armas contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, acusándolo de traición. La aventura de Cedillo terminó con él a un lado de su caballo, atravesado por disparos de Mauser. Sigue escribiendo el historiador y periodista Héctor de Mauleón. En todas esas décadas fueron militares quienes decidieron el rumbo de México. La política fue una forma de preservar su influencia, sus privilegios, sus prebendas, amplias cuotas de poder a nivel regional en donde seguían siendo señores de horca y cuchillo. En las elecciones de 1940, algunos de los generales que pisaban más fuerte en el país, inconformes con el rumbo marcado por el cardenismo, Joaquín Amaro, Jacinto Treviño, entre otros, apoyaron la candidatura del general Juan Andrew Almazán en oposición al candidato elegido por el presidente Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho, a quien acusaban de no conocer el olor de la pólvora y no haber participado en batalla alguna durante la revolución. Con la nada limpia ayuda de otros militares, recuérdense las memorias de Gonzalo N. Santos, Ávila Camacho resultó triunfador en las elecciones más sangrientas del siglo XX y tomó posesión con un ejército dividido y dispuesto a tomar, como se decía antes, de modo o de grado, su tajada del pastel. Se suele decir que la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial con el políticamente hábil Lázaro Cárdenas como secretario de Defensa, propició la unidad de los viejos generales a los que les entregaron nuevas posiciones y se les encomendó, con la cuota de poder que esto entrañaba, la defensa de regiones específicas y sobre todo la región de defender la misión de defender a México. Mas
de este artículo de Héctor de Mauleón. De ese modo siguió el reparto de cuotas. Se les hizo gobernadores, diputados, comandantes de zonas militares. Todo esto les restableció una forma de poder político que habrían de ejercer hasta bien entrados los años 60, medio siglo después del inicio de la Revolución. Esta fue precisamente la mayor oposición que encontró en 1946 Miguel Alemán, el primer presidente que no egresó de las filas castrenses y quien tomó la decisión de relegar políticamente los grandes nombres del pasado. Alemán formó y benefició a una nueva generación que no había combatido en los campos revolucionarios y que fue formada no bajo las nociones del cobro de deudas y de intereses políticos particulares, sino bajo el concepto que aún hoy se tiene del Instituto Armado, el de la defensa del país, el Estado y sus instituciones. Héctor de Mauleón escribe también: la conversión del de la Revolución Mexicana en Partido Revolucionario Institucional fue también una maniobra política destinada a debilitarlos y relegarlos. Pero ellos no bajaron la guardia, tan fácilmente nostálgicos del cardenismo y sectores inconformes con las políticas antinacionalistas del alemanismo, formaron agrupaciones que intentaron convertirse en partidos políticos. Incluso fundaron un partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, que por unos años fungió como oposición al PRI. Y remata diciendo Héctor de Mauleón: fue quizá 1968 la década negra que siguió la de la Guerra Sucia, la que acabó de alejar a los militares de las tentaciones políticas. Continuaron como responsables de la seguridad, de la preservación del orden, pero siempre en un marco de lealtad, no a los gobiernos, sino al país y sus instituciones. Escuchen, por favor, el remate de Héctor de Mauleón en este artículo. Un nuevo capítulo de esta historia ha comenzado a escribirse a partir de 2018. La imagen del poderoso y lleno de privilegios general Crescencio Sandoval, con el uniforme tachonado de condecoraciones, llamado a apoyar la Cuarta Transformación, remueve un pasado que a México le costó mucha sangre y mucho esfuerzo sepultar. Más de un siglo desde aquel acuerdo de Venustiano Carranza. Por eso somos muchos los que estamos advirtiendo lo que está sucediendo en el país con la llegada no con la llegada, sino con las prerrogativas que el presidente de la República le ha dado a los militares. Aguas, aguas, porque luego nos vamos a arrepentir. Permítanme jalar el cable porque se me está acabando la pila y no lo había conectado. Entonces, pues nada más necesito conectarlo. Ahí está. Bueno, más comentarios de ustedes que nos acompañan en la transmisión de hoy. Martelena Gómez Aragón dice: saludos desde nuestro hermoso Estado de México, saludos a todos, gracias. Sacramento Acaso, buenas noches. Doña Elena Lara, señor Naveja, un gusto saludarlo, buenas noches, un gusto acompañarlo a usted y toda esta gran comunidad. Nos da mucho gusto, doña Elena, ya sabe. René Vázquez, buenas noches. Artemisa Frausto, la inflación en México, AMLO diciendo que la economía mejoró, no tiene vergüenza. No tiene vergüenza, no la tiene. Emma Oropesa, saludos desde Tijuana, Baja California. Agustín López, no dice completo su segundo apellido. Saludos también. Mayela Iturriría, buenas noches. Patricia González, saludos desde la Sultana del Norte, desde Monterrey. Teimen G dice: ahora me tocó a mí no encontrarlo. Aquí estamos, mi querida Tei. Muchas gracias, como siempre, por participar, por apoyarnos, por estar aquí. Jerónimo Sandoval, Lopito ya no sabe qué hacer con tanto problema en el país. La inflación anda arañando los 10%. Pues por lo menos del 8% no nos vamos a salvar, Adolfo Merchant Islas, me gusta el análisis de los hechos del día. Agustín López, también muchas gracias. Pati Medina, ¿cómo estás, Pati? Gracias. Austreberta García, buenas noches, dice: abrazo a la distancia, gracias a usted, maestro Naveja, por informarnos. Dice: por el respeto que siempre se manifiesta a cada uno de los que participamos en este día tan especial aquí en Estados Unidos. Así es el Día de Acción de Gracias. La maestra Carmen Robles Gil, también buenas noches.
Gloria López, ya basta de improvisaciones. Este gobierno se caracteriza por los funcionarios ineptos que, además de su falta de preparación, carecen de sentido común, falta de oficio, desespera que en ninguna área operan dando resultados. Ya son 3 años de experimentos. Gracias también a Gloria por su comentario. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches. Saludo grande desde Aguascalientes. Víctor Manuel, qué oportuno, estaba esperando que llegara algún comentario desde Aguascalientes por lo siguiente. Miren, hace unos días se reveló la decisión de la senadora Marta Cecilia Márquez de retirarse del Partido Acción Nacional. Ella pertenecía al Consejo Nacional, ella tiene una trayectoria importante, entiendo que aspiraba a ser gobernadora. Senadora, yo no sé quién la animó a ser candidata. Yo sí le puedo decir que desde hace 6 años, las cosas caminaban para que Tere Jiménez fuese la candidata a la gubernatura del estado de Aguascalientes. No sé si a usted le calentaron las cabezas o no, pero por si fuera poco, a quien conozco muy bien es Antonio Martín del Campo, porque cuando él fue diputado, yo trabajaba para la Cámara de Diputados. Toño es un hombre brillante. Ha sido presidente municipal y se puso en la carrera por la candidatura junto con Tere Jiménez. Esto va a determinar quién de ellos dos va a ser el candidato. Repito, no entiendo, no lo sé, quién entusiasmó a la senadora Marta Cecilia Márquez para buscar la gubernatura. Lo cierto es, yo no voy a defender a Marco Cortés, el presidente del PAN, no lo voy a defender, ni tiene manera de defenderlo. Además ya está grandecito para que se defienda solo. Creo que le ha hecho un gran daño al partido en muchos ámbitos. No tiene la personalidad, no tiene el bagaje, no tiene la cultura. Le falta mucho para ser el jefe de un partido como Acción Nacional. Pero ya se religió, y se religió porque el PAN está hecho un mugrero, el PAN está hecho una porquería, el PAN está hecho un desastre. Se ha convertido en un partido de facciones, en un partido de grupos, lamentablemente. Para fortuna del PAN todavía hay mucha gente que cree en el partido, hay mucha gente que se ha acomodado de alguna forma, y bueno, pues desgraciadamente lo que va a suceder el próximo año, todo apunta para que, salvo Aguascalientes, pierdan en estados en donde tienen ahora la gubernatura, como Durango, como Tamaulipas. ¿A dónde viene todo esto? Hoy sube a la tribuna la senadora Márquez. Senadora, vuelvo a lo mismo. Para esos cargos hay que prepararse y usted no puede subirse a una tribuna a llorar. No, eso no va. No es la Rosa de Guadalupe, no es, ¿cómo se llama esta señora? Laura de América. No. Es el Senado de la República. Y si no tenía el estado de ánimo, la fuerza suficiente para poder hacer un discurso, no puede subirse a lanzar sus lamentos en una tribuna como el Senado de la República. Perdónenme, pero no, yo en esto sí soy muy exigente, es más, soy intransigente. A mí me pareció una burla que López Portillo se soltara llorando cuando voy a defender el peso como un perro. Pues era un perro que se soltó llorando. No puede ser que el presidente de un país se suelte moqueando como chiquillo. Lo mismo vamos a escuchar, quiero que escuchen aquí para que no se entienda que es contra López Obrador gratis. No. Y a favor de quién, a favor de México. Este tipo de actitudes, y todavía le aplaudieron. No era para aplaudirle, era para decirle, señora, bájese y cuando tenga el ánimo controlado, vuelve a subir. Pero además estaba diciendo cosas que eran personales, cosas que no eran para la tribuna. Escúchenlas, por favor. Y vi cuando el dirigente nacional de Acción Nacional visitó mi estado y a pregunta expresa un medio de comunicación le preguntó sobre mis aspiraciones políticas y él prefirió negarlo. A ver, también de esto sabemos, senadora, también de esto sabemos. Un medio de comunicación le preguntó, pues ¿quién nos dice que no fue una pregunta insaculada? Porque vuelvo a lo mismo, ya sabíamos que los que iban muy adelante de usted eran Tere Jiménez y era Toño Martín del Campo. Violencia política
he sufrido en Aguascalientes y, como aquí dice, tolerancia. Les pregunto, ¿aplausos para alguien que no pudo hacer una queja personal en una tribuna? Vean cuántos segundos Gracias. pasan para Hoy que se enfrento- reacomode. Vean. Hoy enfrento una demanda por violencia política. Si no estaba preparada, ¿para qué subió? Ella es quien está presentando una demanda por violencia política y sube a hacer el anuncio en el Senado. Fíjense cuántos segundos pasan. No estoy cortando ni nada, pero todo esto pasó mientras, es más, la grabación que tenía la senadora, pues prácticamente se suspendió. La terminó la reportera Leti Robles de la Rosa, quien la subió a Twitter y que, bueno, pues estamos simplemente viendo que no tenía el equilibrio emocional. Leti Robles de la Rosa escribió a la senadora Marta Cecilia Márquez, llora al hablar de la violencia política que sufrió en el PAN por parte de su ex dirigente nacional, Marco Cortés. Habla ella en la tribuna en el Senado de México. Perdón que lo esté diciendo en un día como este, pero o son profesionales, sean hombres o sean mujeres o sean lo que sean, o son profesionales o que no se pongan a esos niveles. Estamos hablando de senadores. No estamos hablando de puestos como una posición de una colonia. No, estamos hablando de estas posiciones. Pregunto, ¿era tema para la tribuna del Senado? ¿Ameritaba llevar al Senado ese tema? Creo que no, ¿eh? Y si la frustración por no poder contender por la gubernatura del estado de Aguascalientes, senadora, otros que sus partidos no los ratifican o no los ponen en la carrera por el encargo, se van a otros partidos. Yo no sé si otros partidos la han invitado para que tome ese encargo. Yo no la conozco a usted, la tengo en Twitter, la sigo como a otros políticos, pero la verdad me pareció de pésimo gusto y muy poco profesional lo que ocurrió hoy en el Senado de la República con la senadora Márquez. Martelena Gómez, ya leí esto, déjenme adelantarle porque entonces no quiero repetir. Aquí está. Perdón, Irma Ponce, este presidente es un dictador, fuera Morena. Luz María Negrete, en una entrevista que Tere Vale tuvo con la acreditada reportera legislativa Maru Rojas, lo que ella dijo es terrible cuando se refirió a los miles de millones que se están desviando para que Morena arrase en las elecciones del 22, 23, 24, las extorsiones, amenazas, la compra de funcionarios y el adoctrinamiento es impresionante. Pedro Marín Amador, yo soy de San Luis Potosí y así fue. Gracias, muy amable. Tere Cepeda, buenas noches. Pedro Martín Amador dice, a Cedillo lo mataron en Palomas, es decir, se cortó allí el... Marilu Campo Rico, ¿y qué podemos hacer para parar ese poder que el mugre peje le está dando a la milicia? Pues lo que estamos haciendo, Marilu, seguir comentando, seguir haciendo nuestros señalamientos. Hilarión Ahuatzi Vaquero, buenas noches a todos. Azurena Molina, también muy buenas noches, gracias. Marco Antonio Fernández Romero, y tiene razón, este sátrapa austero que vive en Palacio ya le cedió al ejército todo y pronto tendremos más. Marta López, buenas noches. Dice, apenas me llegó la notificación. Sí, suele pasar todo esto. Marina Lara Sili, los militares no deben gobernar en ningún lugar del mundo. Mario Benedetti, en su obra de teatro llamada Pedro y el Capitán, nos deja ver la crueldad de los militares con poder. Alma Sánchez está viendo, muchas gracias, Alma. Lindulfo Acosta, este dictador ya se volvió loco, todo quiere solucionar con decretos mágicos. Qué loco. Esto es parte de sus comentarios, cosa que agradezco mucho
por participar, darnos sus puntos de vista y que nos permiten entrar con todo esto. Bueno, tengo por aquí un dices que se refiere al servilismo de los diputados. Esto particularmente por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Recuerdan ustedes, vamos a escuchar lo siguiente, que es de Osvaldo Ríos. Por favor, escuchemos y veamos este comentario de dices. La Cámara de Diputados Federal ha dado una demostración obscena de sometimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al aprobar un presupuesto que no admitió la discusión de ninguna reserva por parte de la oposición. Otra vez, se ha aprobado un presupuesto que no responde a las necesidades urgentes del país y, sin embargo, sí reacciona de manera diligente y casi servil a las pretensiones de un presidente de la República que ha decidido despilfarrar el presupuesto de la nación en obras faraónicas y suntuosas que no tienen ninguna viabilidad y ningún sentido. Por otra parte, destaca también que la oposición simplemente fue aplastada. Se ha restituido en el país esta época oscura y vergonzante de los famosos levantadedos, aquellos legisladores a los que se les indicaba cómo tenían que votar, cómo tenían que denostar, cómo tenían que agredir a quienes pensaban distinto y simplemente usar la dictadura de las mayorías para aprobar los caprichos presidenciales. En 1997, la democracia llegó a México y el punto de desembarco fue en el Poder Legislativo Federal, concretamente en la Cámara Baja, al inaugurarse la época de los gobiernos divididos. El talento y la creatividad de la oposición le hizo apoderarse del control de la Cámara y por primera vez en la historia no permitir que el presidente de la República se convirtiera en el gran legislador o en el gran mandamás del país. Hoy en día, mientras tenemos espectáculos vergonzosos como ver a los legisladores cantándole las mañanitas al presidente de la República en la propia Cámara, el país colapsa y el país se polariza. Hoy más que nunca es urgente llamar a la oposición a reinventarse y a plantear cara a un régimen autoritario que ha restituido al presidencialismo de una manera muy impúdica e impresentable. Esta es la hora de recuperar y luchar por la democracia. ¿O usted qué dice? Ahí tienen este comentario que nos habla de lo que hemos estado criticando, el servilismo de los legisladores. Sin más que señalar eso. Nos dice Marilu Camporrico, para ser político se necesita ser muy fuerte y duro de corazón. Esa senadora no sirve para ser político. Dice Lindolfo Acosta, este dictador ya se volvió loco, todo quiere solucionar con decretos mágicos, qué loco. Don Margarito Fajardo Guzmán, pobre espectáculo de esta senadora Márquez, muy buen ridículo. Pedro Martín Amador, mucho dinero les paga el peje a los del otro lado. Bueno, les quiero dar las gracias por su compañía, por estar en esta atípica transmisión del día de hoy. Mañana será otro día. Les recuerdo el uso de la mascarilla, la sana distancia y reiterarles, hay que vacunar a los niños de todo hay que vacunarlos. Por hoy es todo, que Dios los bendiga.